Hebreos 5, versículo 9. Damos gracias a Dios por este tiempo que vamos a tener en la palabra de Dios y el Señor bendiga a la iglesia presente aquí, en la Iglesia Bautista de la Fle, Avenida de la Paulera, 1608, esquina Acevedo, y también bendiga a todos los oyentes ahí en las redes sociales. Y espero en el Señor que este mensaje sea de gran edificación para aquellos creyentes, pero también para aquellos que no le conocen a Cristo, que hoy las Escrituras, la palabra de Dios, sea viva y eficaz en cada mente y en cada corazón, conduciéndolos a arrepentirse de todo pecado y a creer en Cristo como Señor y Salvador. Amén. Muy bien, vamos el tema de hoy está basado en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 9, y el tema es: Cristo es el autor de eterna salvación. Es un tema que muchos creen bíblicamente que es así, pero hay otros que dudan, ¿sí?, de la efectividad de la salvación que ha efectuado Cristo. Entonces yo quiero bíblicamente mostrar que Cristo es el autor de eterna salvación. No hay nadie más que Cristo. En Hebreos 5:9, lo que vamos a ver acá es lo siguiente. ¿De qué habla el texto? Es importante prestar atención a lo que habla el texto para poder comprender el mensaje que contiene este texto. En Hebreos 5:9 vamos a ver lo que habla el texto. Número 1, habla de la justicia perfecta de Cristo, ¿sí? Número 1, habla de la justicia perfecta de Cristo. Entonces, vamos a ver en Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice: resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este texto no solo afirma que nosotros somos justificados por Cristo, sino que está también afirmando que la justicia de Él es perfecta y es la que nos hace aptos para obtener salvación. Lo segundo que vamos a ver en este texto es que habla del sacrificio perfecto de Cristo por los pecados, ¿sí? Habla del sacrificio perfecto de Cristo por los pecados. También acá está afirmando este hecho. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, podemos encontrar que había sacrificios de animales, ¿sí? Sacrificios de animales, la cual llevaban varias condiciones. El cordero debía ser de 1 año de edad y sin mancha y sin defecto alguno. Pero ¿qué pasaba? El animal podía solamente cubrir el pecado, ¿correcto? Pero Juan el Bautista, vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, la palabra de Dios dice lo siguiente. Juan 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo
¿Por qué su justicia es perfecta? ¿Y por qué su sacrificio es perfecto? Porque Cristo calificaba con todo lo necesario para que el sacrificio de Él en la cruz pudiera ser perfecto. Él es el Cordero de Dios calificado, capaz de quitar el pecado de la humanidad. Es el único. No hay nadie más que Cristo. Y a Él sea la gloria y a Él sea la honra. 3. En Hebreos 5:9 también vamos a encontrar, habla de que Cristo es la causa primera de la salvación. O sea, es el precursor. Él es el autor de la salvación. Él es la causa por la cual hoy vos y yo podemos disfrutar de esta salvación tan grande. Cristo. Cristo es la causa de que tus pecados hayan sido perdonados. Cristo es la causa de que tengas vida eterna. Cristo es la causa de que puedas llegar al Padre, de que puedas ir al cielo. Cristo es la causa, porque Él es el autor de eterna salvación. Entonces, Él es el autor de eterna salvación. Número 1 o A es su justicia es perfecta. Entonces, nuestra salvación depende pura y exclusivamente de Cristo, de más nadie. No hay ningún mediador. 1 Timoteo 2:5 dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo. No hay nadie que pueda tener la capacidad de poder mediar entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él era ese Cordero provisto por Dios. Él era ese Cordero perfecto por Dios. Él era capaz de poder llevar todos los pecados de la humanidad. Sin Él, ninguno de los que estamos aquí pudiéramos existir. Él es el autor de la eterna salvación. Amén. Colosenses, capítulo 1, vamos a ver algunas cositas ahí rápidamente. Colosenses, capítulo 1, vamos a ver lo siguiente acá. Dice la palabra de Dios, el versículo 15, dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, versículo 17, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por tanto, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Él es el autor de eterna salvación. Y Él hizo la paz. Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Su sacrificio es perfecto porque Él es el Cordero perfecto. Él es el Cordero que pudo, ¿sí?, aplacar la ira de Dios. Toda la ira de Dios cayó sobre Cristo.
Tendría que haber caído sobre nosotros, pero cayó en Cristo Jesús. Él pagó ese precio para que hoy nosotros pudiéramos disfrutar de esta eterna salvación. Y cuando digo eterna, no es que hoy tengo salvación y mañana no. Es eterna. Cristo lo hizo posible una vez y para siempre. Él es la causa primera de esta salvación. No pierdan de vista esta. Su justicia es perfecta, su sacrificio es perfecto, no hay nada que añadir, y Él es la causa, o sea, Él es el autor de la salvación. En el mismo texto podemos ver, en Hebreos 5:9, dice, de aquellos que les obedecen. Vamos a verlo. Dice la Biblia. ¿Estoy bien? Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Bueno, acá vamos a entrar a meternos un poquito más, porque hay un poquito de problema acá. Hay algunos que creen una cosa en cuanto a la obediencia para la salvación y hay otros que creen otra. Yo prefiero creer a lo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo siguiente, quiere decir que la salvación verdadera se hace evidente en la obediencia a Cristo. Voy a repetir otra vez. La salvación verdadera, la que me muestra las Escrituras, se hace evidente en la vida de aquella persona que obedece a Cristo. ¿Sí? No es que obedezco para ser salvo. ¿Sí? Sino que se va a ver una evidencia en mi vida de obediencia por algo que sucedió anteriormente. Si lo que sucedió anteriormente es real, es verdadero, si me predicaron el Evangelio correctamente a la luz de las Escrituras, porque eso es lo que vengo hablando, el domingo pasado hablé, ¿qué es el Evangelio a la luz de la palabra de Dios? Si te predicaron el Evangelio a la luz de la Biblia, como resultado, como evidencia, vas a querer obedecer a Jesús. Amén. Entonces, ve, desde la obediencia inicial, y acá es donde hay un poquito de confusión, desde la obediencia inicial al Evangelio en arrepentirse y creer. O sea, ahora vamos a ver algunos versículos para poder demostrar esto. Hay una obediencia inicial. Y la primera obediencia inicial es la obediencia a entender de que soy pecador. El Espíritu Santo está convenciendo al pecador de que es pecador y por ende lo guía a la verdad para que proceda al arrepentimiento y tenga la fe para poder creer en el autor de eterna salvación. Entonces vamos a ver ahora, desde la obediencia inicial al Evangelio en arrepentirse y creer. Hay una obediencia que empezó primero. Textos para ver. Miren lo que dice Hechos, capítulo 5, versículo 31. Hechos, capítulo 5, versículo 31. Quiero que vean lo que la Biblia dice. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién es este?
Cristo. Cristo es el autor de eterna salvación, el único capaz que puede dar tanto a Israel como a aquel que se arrepienta el perdón de pecados. Es solamente Cristo. Acompáñeme ahora a Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos capítulo 1, versículo 5. La Biblia dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Se dan cuenta? Ahí la Biblia está diciendo que hubo una obediencia inicial. Hubo un comienzo de la obediencia. Y es obedecer para arrepentirme y creer y recibir el perdón que es en Cristo. Y esta obediencia es una obediencia a la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Tesalonicenses 1, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 al 10. También la Escritura dice acá, si estoy en lo correcto, dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces tenemos a los que obedecen y tenemos aquellos a los que no obedecen al Evangelio, a los que creen que hay otro medio para alcanzar la salvación. Hay otros métodos humanos y bíblicamente hay un solo medio. No tenemos otro mediador entre Dios y los hombres que Jesús. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:2. Y me gusta que la Escritura hable. Primera de Pedro 1:2. Dice así lo siguiente. Primera de Pedro 1:2. Encontramos, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu. Y dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Fue el Señor quien te llevó en su Espíritu Santo a obedecer al Evangelio. Y por medio de esa obediencia pueda ser rociado con la sangre de Jesucristo. Y ahí, solamente ahí, puedas obtener el perdón de tus pecados. Y ahí, solamente ahí, puedas ver que la justicia de Cristo es perfecta, que el sacrificio de Cristo es perfecto y que Él es la causa primera de la salvación. O sea, Él es el autor de eterna salvación. Él es aquel que por medio de Él hoy tú tienes salvación. Amén. Vamos a ver el versículo 22 y 23 de Pedro, primera de Pedro. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Amén.
mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, nada corrupto, nada de métodos humanos, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. La palabra de Dios es incorruptible, es pura, es santa. No hay corrupción en ella, no hay pecado, no hay nada, no hay margen de error, es infalible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Último pasaje para ver, Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4, versículo 17, dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Voy de vuelta en este pasaje, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, los hijos de Dios, la iglesia, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Impresionante, ¿no? Si no obedecen al plan hecho por Dios desde antes de la fundación del mundo, si no obedecen al Evangelio, si no obedecen y creen en Cristo, su fin no va a ser nada bueno. Su fin, en vez de tener una eterna salvación con Cristo, tendrán una eterna perdición con el diablo. Eso es lo que la Escritura nos enseña y nos dice. Miren esto, Apocalipsis capítulo 20, por favor. En el versículo 10, Apocalipsis 20, versículo 10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y estarán día y noche por los siglos de los siglos. ¿Sí? Todos los días serán atormentados. Miren el versículo 8 del capítulo 21 de Apocalipsis. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si no conoces a Cristo, si no tienes a Cristo, si no obedeces al Evangelio, tu parte estará en el lago de fuego eternamente y para siempre. Pero si conoces a Cristo, vas a gustar de esa eterna salvación, porque Él es el autor de eterna salvación, y por ende estarás eternamente con Cristo. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, porque es lo único que te va a salvar. No hay ningún método humano que pueda haber inventado el hombre para obtener tan grande salvación. Y grande porque es un Dios grande, creador del cielo, de la tierra y de todo el universo, porque es un Dios grande que se humilló y tomó la condición de hombre y de siervo, y fue obediente hasta la muerte de cruz. Ese es mi Cristo, ese es mi Señor, ese es mi Salvador. Y en Él he creído, en Él he puesto mi fe.
En Él está mi confianza, en Él está mi esperanza, en el autor de eterna salvación. Seguimos adelante. Si tan solo por la gracia de Cristo obedeciste al arrepentimiento y creíste, entonces ahí entra en acción la obediencia diaria. Esa obediencia inicial te va a llevar a obedecer a Cristo toda tu vida. Vas a querer obedecer al Señor, vas a querer obedecer a la palabra de Dios. Pero si no obedeciste al Evangelio, ¿cómo vas a obedecer a la palabra de Dios? Si no hubo una transformación por el Evangelio, ¿cómo vas a obedecer a la palabra de Dios? Si Cristo no está en tu vida, ¿cómo vas a disfrutar de esa eterna salvación que Él te ofrece? Segunda de Corintios 6:2, la Biblia dice lo siguiente: dice del 1 al 2, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si esto, te pregunto, ¿esto es así en tu vida? ¿Realmente estás disfrutando de la salvación que Cristo te ha dado? ¿Realmente estás llevando una vida de obediencia a Él, de obediencia a su palabra? ¿Realmente tienes seguridad de que un día estarás con Él en el reino de los cielos? ¿En qué convenía al hombre de que Cristo fuese el autor de eterna salvación? Vamos a ver lo siguiente ahora. ¿En qué convenía al hombre de que Cristo fuese el autor de eterna salvación? Esto es muy importante que podamos comprenderlo. Lo que Dios hizo a través de la humillación de Cristo es que estuvo de acuerdo con su justicia. No estuvo de acuerdo con la justicia humana. Estuvo de acuerdo con la justicia de Dios. ¿Sí? El acto que iba a llevar a cabo Cristo estaba todo de acuerdo con la justicia de Dios. Estuvo de acuerdo con su santidad soberana. No estuvo de acuerdo con lo que el hombre pueda ofrecer o dar, sino con la santidad soberana del mismo Creador de los cielos y de la tierra, de todo el universo. Esto no está de acuerdo, no se ajusta a ningún plan humano. Está todo ajustado al plan divino, al plan de Dios y nadie más. O sea que sin la humillación de Cristo no hay redención. Y sin redención no hay glorificación. Es ineficaz toda obra humana para alcanzar la salvación. Por eso se necesitó de Cristo, porque Él era el único capaz de llevar a cabo esta obra en la cruz. Sin la humillación de Cristo no hay redención y sin redención no hay
glorificación. La iglesia, por eso Efesios 2:8, versículos 8 y 9, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras humanas, para que nadie se gloríe. La iglesia será glorificada, pero en Cristo Jesús, no en lo que el hombre pueda hacer. 2. En su naturaleza divina, Cristo ya era perfecto, pero su naturaleza humana fue perfeccionada. Mire lo que dice en Hebreos, volvemos otra vez a Hebreos capítulo 5, en el versículo 8 vamos a encontrar que dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él tuvo que su naturaleza ser perfeccionada bajo la obediencia. Esto fue mediante el sufrimiento que Él tuvo que pasar por causa de cada uno de nuestros pecados. ¿Con qué fin? Hubo un fin de todo esto. Fue hecho para algo, y era el propósito de Dios, el propósito divino de nuestro Señor, de que pudiera ser un sumo sacerdote compasivo y que sea un sumo sacerdote capaz de poder imitar lo que Él ha hecho, todos los creyentes. Hebreos 4. Es ahí, Hebreos 4, versículo 15, dice la Biblia lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Primera de Pedro 2:21. Vamos para ese lado, por favor. Primera de Pedro 2, versículo 21. La Biblia dice: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Segunda de Corintios 5:21. Por favor. Segunda de Corintios 5:21. La Biblia dice de esta manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Ahí vemos que su justicia era perfecta. Ahí vemos que su sacrificio era perfecto y que Él era el único capaz. Él es el autor de eterna salvación. Él es el autor de eterna salvación. No hay nadie más que Él. Filipenses 3:8. Dice la palabra de Dios: ciertamente, dice el apóstol Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar
a Cristo. Acá le voy a poner este ejemplo. El mundo hoy puede seguir sus deseos, puede seguir sus placeres, lo que pueda ofrecer el mundo, puede hacerlo y seguirlo. O puede obedecer al Evangelio y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Dios el Padre puso este plan en marcha desde antes de la fundación del mundo y fue cumplido y ejecutado por Cristo. Entonces, el mundo tiene hoy la oportunidad ¿de qué? De arrepentirse y creer en Cristo como Señor y Salvador. Porque Él es el autor de eterna salvación. Y el mundo dice que, la Biblia dice que debemos mirar a Él. Isaías 45:22 dice la Biblia, mirad todos los términos de la tierra y sed salvos. ¿A quién debemos mirar? A Cristo, a Jehová, dice en ese pasaje, pero es a Cristo que debemos mirar, porque en Él está la salvación, porque Él es el autor de eterna salvación. En el versículo 19 de Filipenses dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Tenemos a los que obedecieron al Evangelio, van a pensar en obedecer y crecer espiritualmente. Pero a los que no obedecen al Evangelio, solo van a pensar en lo terrenal. La Biblia enseña que hay dos caminos. El camino ancho que conduce a la perdición y el camino angosto que conduce a la vida. Entonces, como hijos de Dios, como iglesia, si estás recorriendo el camino angosto, es simple. Lo estás caminando tan solo porque Él es el autor de eterna salvación. Somos salvos por Cristo. Y a Él sea la gloria y a Él sea la honra. Entonces la iglesia tiene que darle la gloria a Cristo, porque Él lo hizo posible. Para terminar, ¿por qué aparece la palabra autor? En Hebreos 2:10, Hebreos 5:9 y Hebreos 12:2 aparece la palabra autor. Y ya con esto voy a ir terminando. Así que miren lo que dice en Hebreos 2, versículo 10. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Presten atención a lo que dice. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Y ahí está la salvación. Y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Y Hebreos 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor ¿de qué? De eterna salvación y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó como vencedor a la diestra de Dios Padre. Amén. Este término podría traducirse como capitán, la palabra autor. Puede traducirse como capitán, como pionero, puede traducirse como cabeza, como origen, y puede traducirse como que Cristo es la fuente
de eterna salvación. Es de donde vino la salvación. Amén. En Hebreos 5:9, el término alude a que Él es la causa principal o el autor principal y concluye que Él es el indicador y líder absoluto en todo lo referente a la salvación. No hay más lugar para nadie. Cristo es el líder absoluto. Él es el indicador, Él es el capitán, Él es el pionero, Él es la fuente, Él es el autor de esa eterna salvación. Conclusión. Él es quien abrió el camino. Él es quien ha mostrado el camino. Y Él es el precursor nuestro. Bíblicamente, veamos unos pasajes. En Isaías 43:19, quiero mostrar que todo esto está en la Biblia. Isaías 43:19, la Biblia dice así: y he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Juan 14:6, la Biblia dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hebreos 6:20 nos dice que Él es el precursor, ¿sí? No solo en Él hay salvación, sino que Él es el autor de eterna salvación. En el Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Amén. Entonces, Hebreos 6:20, para terminar. Miren esto. Dice la Biblia: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No hubo ni habrá otro sumo sacerdote como Cristo. Él es el único calificado. Él es el autor de eterna salvación. Si hoy no tienes a Cristo, si hoy no conoces al Señor, pero el Espíritu Santo ha obrado y te está mostrando que solamente en Cristo, porque Él es el autor de eterna salvación, hoy podés tener de esta salvación. Lo que tienes que hacer es obedecer al Evangelio. Tienes que arrepentirte y creer en Él como Señor y Salvador, porque Él es el autor de eterna salvación. De Él va a depender que estés en el cielo o que estés en el lago de azufre, junto con el diablo y junto con todos aquellos que no obedecieron al Evangelio. Hoy tenés la oportunidad, si Dios te ha permitido escuchar este mensaje y el Espíritu Santo te está guiando, hoy es el día de salvación. Pon tu fe y cree en Cristo como Señor y Salvador. Señor mío, te doy gracias, te alabo y te exalto. Toda la gloria sea para ti. Tú eres el autor de eterna salvación y la iglesia te rinde gloria, la iglesia te honra, la iglesia te alaba, la iglesia te exalta, porque solo tú eres el autor de eterna salvación. Gracias, gracias,
Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por morir en esa cruz. Gracias, Señor, por vencer al pecado y a la muerte. Gracias, Señor, porque por medio de ti somos salvos. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Gracias, Señor, por derramar de tu misericordia cada día, Señor. Gracias, Señor, por tomar mi lugar en esa cruz. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Dios los bendiga. Los espero aquí en la iglesia, como cada domingo, a partir de las 9:30, en la Iglesia Bautista de la Fe, Acevedo, 1608, esquina Acevedo. Los espero a partir de las 9:30, que tenemos un estudio de la palabra, que es Fundamentos de la Fe, y luego a las 11 tenemos reunión para adoración y para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Los días miércoles, 19 horas, tenemos reunión de oración. Los esperamos a todos. Dios los bendiga grandemente.